Querido señor Pitágora Quintana, señora Idelina Salcedo de Quintana y señora Elba Quintana, espero mucho que ustedes me permitan escribirles esta difícil y emocionante carta concerniente a su hijo Ramón Quintana, que fue muerto en el conflicto de Falkland en 1982. Con la gran ayuda y amabilidad del embajador argentino en Londres, conseguí sus nombres y domicilio. Y ahora estoy escribiendo a ustedes una carta que quise haber escrito hace 10 años. Las Islas Falkland es un lugar salvaje, pero hermoso lugar. Rico en vida silvestre, y en 1980, con mi esposa Janet y mi hijo de 7 años, dejé Inglaterra para vivir en las islas. Había tratado durante muchos años de escribir en Inglaterra acerca de mi amor por las islas, animales y pájaros, y eventualmente mis sueños se hicieron realidad cuando conseguí un trabajo en una granja de ovejas de Till Inlet, en el este de las Falkland. Cuando viajamos a través de la Argentina, fuimos avisados que no íbamos a poder ir a vivir a Falkland porque eran argentinas. Pero después de 7 días nos permitieron continuar el viaje. Nosotros vivíamos en Till Inlet, la cual está a varias millas de la próxima granja, durante 3 años y hacía 2 años cuando las fuerzas argentinas invadieron las islas. Había solamente 23 personas viviendo allí, y como estábamos tan lejos, tardaron 3 semanas en llegar a nuestra ubicación para custodiarnos. No nos trataron mal, pero eran muy estrictos en que hiciéramos lo que ellos decían. Pronto nos dimos cuenta que muchos de los soldados argentinos tenían muy pocos alimentos, y aunque los isleños estaban muy enojados de ser invadidos, muchos sintieron pena por los soldados argentinos y les dieron comida. Luego los soldados británicos llegaron a las islas, y después de haber desembarcado, ellos tuvieron que caminar a través del este para atacar a los soldados argentinos, de adentro y alrededor de Puerto Stanley. 3.500 soldados ingleses vinieron a Till Inlet e instalaron sus cuarteles en nuestra casa. Nosotros estábamos muy orgullosos por ayudarlos, y descubrí que muchos venían del mismo lugar de Inglaterra que nosotros mismos. Una dura batalla entre los dos ejércitos comenzó unos días después, y un gran hospital fue instalado en Till Inlet, donde fueron traídos muchos soldados seriamente heridos. Como este hospital no daba abasto, con nuestra familia cuidamos a muchos soldados en nuestra casa. Y muchos de los heridos gravemente estuvieron viviendo con nosotros mientras ellos esperaban ser llevados a un hospital de la Cruz Roja del barco. Ese día, 4 soldados argentinos gravemente heridos fueron traídos a nuestro sitio, y cuando los soldados ingleses vieron lo mal herido que estaban, los dejaron ir al hospital de la Cruz Roja en sus lugares. Lamentablemente, vuestro hijo Ramón era uno de los 4 soldados argentinos heridos, y murió a causa de sus heridas antes de que pudiera ser llevado al hospital del barco. Al día siguiente, 29 soldados británicos y su hijo Ramón fueron enterrados en Till Inlet. Los militares ingleses nos pidieron a mi esposa y a mí que cuidáramos de las tumbas. Hice una cruz de madera para cada tumba y escribí en ella los nombres de cada soldado y del país. Y hasta que los cuerpos fueron sacados para enterrarlos definitivamente en algún lugar, mantuvimos las tumbas arregladas y prolijas y pusimos flores en ellas. Los militares ingleses escribieron a las familias de todos los soldados ingleses muertos para contarles que una familia de civiles había cuidado de las tumbas de sus padres, hijos y hermanos. Nosotros nos sorprendimos
cuando recibimos tantas cartas de las familias damnificadas agradeciéndonos por haber cuidado las tumbas, y cuando luego salimos para Inglaterra fuimos invitados a muchos hogares de dichas familias. Nosotros queríamos escribirles a ustedes porque habíamos cuidado la tumba de Ramón, pero no sabíamos dónde vivían. Y si ustedes hubieran deseado saber de nosotros tan pronto después de la guerra. Como se cumplieron 10 años de la finalización del conflicto, ha habido muchos programas de televisión inglesa, algunos de ellos mostrando soldados ingleses que fueron gravemente heridos en la guerra yendo a la Argentina. Y los mostraron para hacerse amigos de los soldados contra los cuales habían peleado. Los programas de televisión también mostraban a las familias argentinas, quienes habían perdido a sus seres amados en 1982 y que aún están tan tristes. Durante uno de los programas se nos mostró una larga lista de nombres de todos los soldados argentinos marinos y aeronáuticos que habían muerto en la guerra. Y entre los muchos nombres que aparecieron en la pantalla de nuestro televisor estaba el de su hijo Ramón Quintana. Entonces recordamos cuánto les había complicado a las familias inglesas saber que una familia de civiles había cuidado las tumbas de sus seres amados. Y tanto nos sorprendió ver el nombre de Ramón en la pantalla que sentimos que debíamos escribirles. Después de todos estos años en la esperanza de que sabiendo que Ramón fue bien cuidado hasta el momento de su muerte, puede ser un consuelo. Nosotros les escribimos al embajador de Argentina en Londres para pedirle ayuda y consejo, quien estuvo de acuerdo en que les escribiéramos esta carta. Tenemos muchos amigos muertos en la batalla y sabemos que siempre llevarán la tristeza por la muerte de su hijo Ramón. Nosotros solo rezamos para que nuestra carta ayude a aliviar su tristeza, aunque solo sea un poco. Nosotros también rezamos para que nunca más haya otra guerra entre nuestros países. Les enviamos nuestro amor y los mejores deseos para el futuro. Dios los bendiga. Rodney y Jeanette Hutchings.